Bueno, recién les decía que Argentina siempre está anhelando entrada de dólares y hay como un consenso que hay un imperativo que es mejorar el nivel de las exportaciones. Los compromisos externos se podrán resolver en el corto plazo con ayudas de Estados Unidos o de bancos, pero mirando más a mediano y largo plazo, la posibilidad de que la economía argentina crezca de manera sostenida está ligada a que tenga un sector externo muy consolidado, con buenas exportaciones. De eso vamos a hablar. Lo primero que voy a hacer va a ser agradecerle a Alfredo Vicentini, doctor en economía, profesor consulto en la Universidad Nacional de Córdoba. Agradecerle a Alfredo que estés aquí con nosotros para hablar un poquito de la macro y un poquito de energía. Es un gusto para mí tu invitación a este programa. Bueno, mi primera pregunta tiene que ver con, yo recién decía en la editorial que estamos muy tomados por el corto plazo y todos estamos pensando en el domingo, y me parece que las grandes incógnitas empiezan el lunes. ¿Cuál es tu visión de la situación de la economía argentina hoy? Desde el punto de vista de hacer una evaluación de los resultados de la política económica brevemente, es que este gobierno ha conseguido un objetivo muy importante que ha sido bajar la inflación en forma significativa. Teníamos 200% en la época de Alberto Fernández, bueno, ahora tenemos 30%. Eso lo veo como una cosa positiva. Eso mejora el salario real, baja el famoso impuesto inflacionario, pero no ha tenido un impacto muy importante esta baja en la inflación, sobre todo a nivel de empleo de la sociedad. Sobre todo acá hay que distinguir para mí sectores clave como pueden ser petróleo, gas y minería, donde sin duda ha habido un crecimiento en la producción de petróleo y gas en los últimos tiempos. Y bueno, ya ha tenido un impacto directo e indirecto sobre otros sectores. Por ejemplo, yo siempre digo, para hacer la nueva tecnología de petróleo y gas actualmente se requiere arena. Y la arena para el fracking, exactamente, y el fracking lo traemos, y la arena esa la traemos de Paraná, por ejemplo, o de Entre Ríos, para decir específicamente. Entonces eso tiene impacto siempre directo e indirecto en otras actividades. Pero si uno, entonces en términos de empleo y producción, esos sectores han andado razonablemente bien desde que Milei asumió para acá. Pero hay otros sectores que uno ve las cifras estadísticas del INDEC, sobre todo los últimos meses, en materia de industria ha bajado, o el empleo ha bajado o se ha mantenido. Digamos, en el sector de la construcción ha habido una disminución significativa. Después también ha habido en materia, digamos, de otros sectores también una caída en la actividad económica, todo lo que es comercio mayorista y minorista, por ejemplo. Bueno, entonces el empleo no ha sido un resultado positivo de este periodo de política económica de Milei desde que comenzó hasta ahora. Yo creo que eso es lo que falta hacer y depende mucho de las inversiones locales e internacionales, y como creo que vos lo decías en tu introducción al programa, es como que todavía hay muchos sectores internacionales que no creen mucho en la estabilidad institucional y política del país en cuanto a las inversiones que hay que hacer. Entonces, bueno, eso naturalmente ha hecho que la inversión solo se concentre en esos sectores que hemos visto anteriormente, como decíamos. Te hago una pregunta. Si uno deja, digamos, esta situación y se concentra en el sector externo, digamos, allí aparecen algunos problemas que han motivado este último pedido al Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cómo ves vos la asistencia? No lo digo institucionalmente, porque alguien podría decir que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos y el presidente de Donald Trump, en realidad
están casi teniendo injerencia en asuntos internos de la Argentina, algo que creo que está claramente explicitado que no deben hacer los estados en la Carta de las Naciones Unidas. Pero, digamos, dejemos de lado eso. ¿Cómo ves esto? ¿Qué pensás qué efecto va a tener esta ayuda? Bueno, el acuerdo con los Estados Unidos me parece que trata de resolver uno de los problemas de la cuenta capital de la balanza de pago. Más que pensando en términos de la cuenta corriente en exportaciones e importaciones. La economía argentina tiene que crecer a una tasa de un 3, 4, 5% anual para poder generar el empleo que necesita la sociedad en los próximos años, digamos así. Y eso significa necesariamente un proceso de acumulación del capital, una gran demanda de importaciones y necesitamos generar mayores exportaciones. Desde el punto de vista, el acuerdo de moneda hace más bien a una estabilidad de corto plazo del mercado cambiario, a tratar de que el tipo de cambio a lo mejor digamos, no se escape o aumente, aunque, bueno, hay economistas como Roberto Frenke que le dice que hay que mirar, la Argentina tiene que tener un tipo de cambio real elevado y estable a lo largo del tiempo para que pueda crecer la producción y las exportaciones argentinas. Entonces, desde ese punto de vista creo que el acuerdo está enfocado en esa dirección para mí. Y segundo, creo que está bien. Estados Unidos apoya incondicionalmente a este gobierno, pero hay que ver, los inversores externos nos apoyarán igual que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Milei. Eso me lleva a la otra pregunta. Pregunta. ¿Vos creés que un resultado electoral adverso le traería problemas no solo políticos, sino problemas económicos al gobierno? No estoy tan seguro. Yo creo que lo más importante se va a dar en los acuerdos políticos internos que el país tenga. Mayor consenso. El mayor consenso, digamos, entre, digamos, el gobierno de Milei y los otros partidos, como el PRO, como digamos, eventualmente el radicalismo, etc. Y algunos sectores del peronismo no kirchnerista. Entonces, yo creo que aquí la cosa pasa por si nos vamos, para que la economía crezca, los inversores tienen que ver un acuerdo razonable, político, institucional, en el Congreso, entre estos sectores económicos, tal vez no comunistas, como dice Milei. Entonces, te hago una pregunta para que me contestes rápido, porque en realidad no te pregunto de tu especialidad, que es energía, ¿no? Decime en 2 frases, ¿cómo ves las posibilidades de que tanto se hablan de que desde la minería, desde energía, petróleo, combustible, aparezca la solución para el sector externo? Falta mucho para eso. Y como una nota al pie, decime si crees que las tarifas están atrasadas. Bueno, en principio, para poder... se hacen pronósticos a través del presidente YPF Marín, sí, digamos, de que la Argentina va a poder exportar al final de esta década entre 25 y 30 mil millones de dólares. Entonces sería como un competidor del sector agropecuario y todas sus actividades relacionadas. ¿Eso es posible? Es posible, es muy probable que pueda ser, digamos. Lo único que hay que invertir por año 10.000 a 15.000 millones de dólares, que es un porcentaje bastante elevado de la inversión sobre el Producto Bruto Total. Entonces hace falta una gran inversión en obras de infraestructura, en gasoductos, en los famosos barcos gasificados, en los cuales se produce ahí, porque la principal exportación que el país tendría sería exportación de gas natural licuado y también petróleo, básicamente eso. Decime en una línea, ¿están atrasadas las tarifas? Las tarifas aún siguen atrasadas porque los subsidios siguen siendo un 50% en gas y un 40-30% porque nuestro ministro Caputo
no ha querido que las tarifas suben porque suben los precios y aumenta la inflación. Y porque tenemos elecciones. Que no hay... ¿Es entonces la inflación un fenómeno monetario únicamente?